El día de hoy me gustaría compartirles mi experiencia como maestro especialista de la UDEI 45, perteneciente a la Zona 8 de Educación Especial, de los retos y experiencias que me he enfrentado en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el marco de la nueva Escuela Mexicana. La UDEI 45 es un servicio de educación especial del turno vespertino que está ubicado en la alcaldía de Iztapalapa, muy cercana al Metro One de la línea 8, la cual tiene asignadas 7 escuelas, 6 primarias y un preescolar, que es justo del que vamos a hablar. El Jardín de Niños de Incasíhuatl, el turno vespertino, está ubicado en la zona oriente de la Ciudad de México, en la colonia El Rodeo Iztapalapa, donde según las autoridades de la alcaldía, la colonia presenta problemas con el suministro de agua, específicamente por ser una zona con servicio intermitente y por presentar mala calidad del agua suministrada. Además, está clasificada como una zona de la alcaldía que presenta problemas de hacinamiento urbano y presenta viviendas con materiales precarios y con altos índices delictivos. Ante este contexto, en el plantel labora una directora, 4 licenciadas en educación preescolar, una especialista de educación física que asiste 2 veces a la semana y un personal de apoyo al servicio. Cuando comenzó el ciclo escolar, la UDEI 45 contaba con una directora, un apoyo administrativo y 6 maestros especialistas, los cuales fueron asignados cada uno a una primaria para trabajar de manera colaborativa con las escuelas. Sin embargo, y por la cantidad de personal con la que cuenta el servicio, el preescolar quedó sin asignación de uno. Como bien sabemos, cada año llegan más estudiantes con alguna condición, discapacidad o estudiando con aptitudes sobresalientes a los centros escolares regulares, y es ahí donde implica un reto extra para las maestras y maestros, directivos y personal de la escuela. Nos enfrentamos a situaciones nuevas, de grandes desafíos, donde nuestra labor desde el enfoque de la nueva escuela mexicana es que debemos ser inclusivos y dar respuesta para que todas las niñas, niños accedan, participen, aprendan y egresen de la educación básica con los elementos suficientes para la vida. Y en ese lugar se encontraba el Jardín de Niños Teolincasíhuatl, donde al inicio del ciclo escolar una madre de familia se acerca a la dirección a preguntar ¿qué hacer?, puesto que su hijo tiene una condición, sospechas de autismo, y no saben bien a dónde acudir, ya que su hijo no sabe hacer prácticamente nada. Ante ello, la directora del plantel procede a orientarle para poder realizar la inscripción del menor, sorprendiendo a la madre de familia, puesto que ella pensó que no lo aceptarían. Muchas de las maestras habían escuchado de lo que era el autismo, pero desconocían cómo tratar con él. Lo que sí sabían es que el niño no se quedaba quieto en ningún momento, lloraba todo el tiempo, no se comunicaba para nada ni con nadie. Tenía dificultades en el control de esfínteres y dificultaba la atención a los demás estudiantes. Así estuvieron varios días, hasta que la directora del plantel se comunica a la sede de la UDEI 45 para solicitar el apoyo con el caso. Ahí entra su servidor, con nervios, dudas, pero con muchas ganas de poder colaborar con el personal del plantel, orientando, asesorando y acompañando. Al llegar al plantel, me di a la tarea de conocer más acerca del caso por el cual nos habían solicitado apoyo. Realicé por un par de días observaciones y análisis contextual con la directora, la maestra de grupo, así como con la madre de familia. Pude observar cosas muy evidentes del estudiante. Por ejemplo, clasifica los objetos que tiene por colores, formas y tamaños, colocándolos en hileras. Se comunicaba a través del llanto y con el uso de llevar las manos del adulto a sus necesidades o intereses. Mostraba dificultad para interactuar con sus pares y adultos. Mantenía momentáneamente la mirada y solo aceptaba el contacto físico por adultos conocidos, pero también podía observar áreas de oportunidad en el trabajo colaborativo entre las maestras, donde el estudiante pertenecía a la maestra de segundo A, un contexto áulico donde sus compañeros mostraban dificultades para incluir al estudiante. Además, en la intervención con las figuras educativas y con la madre, me percaté que centraban su preocupación en la posible condición del menor y lo que a éste se le dificultaba hacer. Con base a las características del estudiante y con la sospecha de que es un niño con posible TEA, y desde nuestro nuevo marco técnico de operación de la UDEI, del cual apenas me estoy apropiando, el alumno quedaría en seguimiento al no pertenecer a la población en prioridad. Por ende, procedía a orientar, asesorar y acompañar en los diferentes contextos. En el contexto áulico comencé realizando sugerencias sobre la modificación del espacio físico, el cual tenía una sobrecarga de estímulos, llevar a cabo estrategias de apoyo visuales con el uso de pictogramas y generar rutinas del día a día, dándoselas a conocer al menor apoyándose de viñetas. Eso con la finalidad de favorecer las características del estudiante, aunque lo que realmente me interesaba era modificar los diferentes contextos en los que se desenvolvía para hacerlos inclusivos, más porque había acordado con el equipo de trabajo que el seguimiento sería aproximadamente cada 15 días a un mes
tareas de acuerdo a las necesidades contextuales. Una de las grandes dudas de la maestra era: ¿cómo sé que el alumno está avanzando o qué le enseño? Donde sin querer en ese momento, con base a las necesidades, realizamos lo que hoy desde la nueva escuela mexicana se le conoce como codiseño, ya que es necesario trabajar contenidos y PDAs que no están contemplados en el programa sintético fase 2. Le explicaba que lo más importante es conocer el perfil de egreso. Por eso orienté a tomar el programa sintético fase 1 para realizar el diagnóstico, visibilizando los PDAs que el estudiante es capaz de realizar y que sirva como referente para visibilizar qué enseñar en el día a día, tratando de articularlo con los contenidos que va a trabajar con el resto del grupo, pero donde lo más importante a mi parecer era dar prioridad a actividades que generaran interacciones entre ellos. Así llegó la Junta de Consejo de septiembre, donde pedí la oportunidad de poder orientar y acompañar al equipo de trabajo sobre las barreras para el aprendizaje y la participación, incidiendo en el contexto escolar. Durante la reunión me percaté que estaban trabajando el programa de mejora continua de la escuela, así que vi una oportunidad para orientar y asesorar al respecto, además de fortalecer el mismo. Comencé tratando de llevar a la reflexión al equipo de trabajo con la pregunta: ¿mejora continua de qué? Sinceramente es una pregunta que me había hecho por varios días, y aunque no tenía bien la respuesta, me aventuré a realizarla. La respuesta que dio el equipo de trabajo se enfocaba a los espacios físicos, otras a la práctica docente, a los aprendizajes. Sin embargo, ninguna parecía convencida de lo que respondía. La realidad es que es difícil responder a este tipo de preguntas, puesto que no tenemos mucho tiempo para reflexionar en ello. Además, que al menos en las escuelas donde yo he estado, nunca nos los han dicho. Pero pensando desde mi función, donde lo importante es mejorar la situación educativa de los alumnos, me dio pie a pensar de que de eso se trata el programa de mejora continua. Acciones orientadas a mejorar el acceso, la permanencia, el aprendizaje, la participación o el egreso oportuno, lo que conocemos en nuestra UDEI como APAPE. Le comentaba al equipo de trabajo que lo importante era visibilizar aquello que lo impide y que esos son las VAP, prácticas educativas, infraestructuras, actitudes o cualquier otro factor que dificulta el APAPE, y que si las identificamos correctamente podemos tener mejor idea de lo que es necesario trabajar. Para facilitarlo usamos el instrumento que llegó a las escuelas, instrumento de registro para las barreras al aprendizaje y la participación, en el cual viene un ejercicio para su identificación. Las principales VAP detectadas fueron el desconocimiento, la falta del trabajo colaborativo y las bajas expectativas en los diferentes contextos. De tal manera que es ahí donde teníamos que realizar nuestro mayor esfuerzo a trabajar de manera colaborativa. Les asesoro explicando el enfoque de la educación especial y la nueva escuela mexicana, donde no se trabaja con la condición de los alumnos, y es algo que he aprendido en estos años. La educación especial en México pasó de tener un enfoque clínico, donde el problema se encuentra en el niño y su condición, y por ende hay que trabajar en ellos, a tener un enfoque social humanista, donde las dificultades se centran en los contextos, y es ahí donde es importante incidir. En el contexto sociofamiliar me interesaba generar nuevas y mejores expectativas de su hijo, comiencen a ver sus potencialidades y la autonomía que puede llegar a conseguir, así como poder acceder a un diagnóstico, no con la finalidad de centrar su atención en ello, sino para que el menor pueda asistir a una atención complementaria y de manera colaborativa pueda tener un mayor avance. Por otra parte, asesoré con la implementación de rutinas en casa, así como las cosas que yo puedo observar que su hijo es capaz de realizar, y explicando la importancia de la convivencia en diferentes espacios que le ayudan a mejorar habilidades sociales y de convivencia. Después de eso fue donde vinieron las verdaderas transformaciones en los contextos, gracias a la disposición de todo el equipo de trabajo y de la madre de familia, que es algo que caracteriza al nivel preescolar. Dejaron de preocuparse en las dificultades del menor y comenzaron a ocuparse en lo que ellas podían realizar. Siguieron cada una de las sugerencias brindadas por un servidor y aunque, como era de esperarse, no todas funcionaron, muchas otras sí. Y en cada visita de acompañamiento que realizaba podía observar y reorientar. Pero lo más importante, se vislumbraba un equipo de trabajo, donde lo realizaban de manera colaborativa. No solo la escuela, sino la comunidad escolar, donde el estudiante, más allá de estar integrado, se desenvolvía en ambientes inclusivos, donde sus compañeros poco a poco se sumaban a convivir con él, respetando sus características y apoyándolo. Hace un par de meses ingresó otro menor con diagnóstico TEA. Si bien, es cierto, llegó a modificar un poco el ambiente áulico en un principio, ya no se veía esa preocupación ni en la maestra ni en el equipo. Llevaban a cabo grupos interactivos para realizar la evaluación formativa, se hacían copartícipes con los padres de familia, trabajaban en proyectos de comunidad, escolares y áulicos, se incluyeron las TICs. La base del aprendizaje era a través de diversos canales de comunicación y se priorizaba la interacción entre los estudiantes, así entre muchas otras acciones. Actualmente el estudiante convive con sus pares y adultos, se incluye en las actividades propuestas la mayor parte del tiempo, comenzó a decir muchas palabras, busca la manera de comunicar sus necesidades, busca el contacto físico con algunos de sus compañeros, realiza muchas actividades con apoyo del adulto, participa en eventos cívicos y escolares. Por otra parte, ya fue confirmada la sospecha.
siendo diagnosticado con autismo, pero con muchas expectativas por parte de todos los que lo rodeamos. Y aquí me encuentro yo, contándoles mi experiencia, aún con muchas dudas si he hecho lo suficiente, en mi función de maestro especialista, donde la realidad es que no soy especialista en todo, pero tengo muchas ganas de seguir aprendiendo juntos en esta bella profesión.